Lujo porque está con nosotros Irving Antonio López. Él es con su lengua materna es el amuzgo. Él es conocido en su lengua materna como Irving Tans. No lo voy a poder pronunciar. A ver, Irving, ayúdanos. Tansdi. Zangi. Tanzi. Zangi. Ah, Zangi. ¿y saben qué significa, amigos? El diablo. Irving el diablo. Madre mía, ¿y por Uy. qué? Oye, Ahorita nos va a miedo. platicar, ahorita nos va a platicar. Él es cantante, compositor independiente. Él es mexicano guerrerense de la Costa Chica. Nació en el pueblo de Xochitlahuaca, Guerrero, y se crió en el barrio viejo. La verdad es que es un chico extraordinario. A mí me tiene impresionada por su talento, por su personalidad, porque se le ve de verdad, amigos, ya subiremos fotos a las redes sociales, se le ve en la mirada toda la grandeza de su pueblo. Quédense con nosotros a disfrutar de este programa porque la verdad es que vamos a tener un gran programa. Así es que vamos ahorita a nuestra primera sección, la palabra trivia. Mis queridos amigos, les ponemos siempre las preguntas súper fáciles porque queremos que se lleven los regalos que tenemos para ustedes y porque además aprendemos, con estas preguntas siempre aprendemos sobre la riqueza lingüística del país. Y la pregunta en la palabra trivia del día de hoy es, díganos dónde se habla la lengua amuzgo. Si se pusieron abusados, caramba, pues ya lo saben. Exacto, ya lo Más bien escucharon. la palabra trivia debería decir cómo se pronuncia el diablo. Híjole, no, pues Está más difícil, ¿no? Zangi. Ya lo dije Zangi. mejor, ¿no? Bueno, si usted responde correctamente esta palabra trivia que acaba de decir Gloria, se va a llevar un audiovisual llamado Auca, mitología yumana. Está impresionante. El norte de Baja California es la tierra originaria de los Quiligua, Cucapá, Cumiay y Paipai. En este documental que el día de hoy usted se va a llevar, si responde correctamente la palabra trivia, podrá ver a través de la narrativa de los mitos de origen a la cosmovisión de estas culturas. Así que no se lo pierda, ahorita les sigo platicando más. Fíjate, Gloria, que hay una cerveza artesanal que se llama Cucapá. A mí me gustaba el nombre, pero no sabía que era justo una, digo, qué bruta vas a decir, seguramente, sí. O sea, pero que Cucapá era una etnia. Un pueblo originario. ¿Qué claro. tal? Bueno, Y vamos a una además, pausa. Continuamos. mis queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan, porque hoy vamos a tener un gran programa. De verdad, quédense con nosotros, porque conocer a este chico a mí me tiene verdaderamente sorprendida y encantada. Le damos la bienvenida a Irving Antonio López. Su expresión artística temprana fue a través de la poesía y la narración oral y escrita en su lengua. Su pasión por la música lo ha llevado a componer de forma lírica, cantando y tocando la guitarra, la creación de boleros y chilenas, incursionando en géneros musicales como el guapango, tango y el folk rock. Su Eso. pueblo, que es Llano de Flores, es la inspiración con la que crea su estilo propio, mezclando la poesía y la música para expresar la palabra de la lengua. Verdaderamente es un chico que, les decía yo al principio del programa, transmite toda la grandeza de su pueblo. Irving, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues estoy aquí para presentar un poco de mis creaciones. Vengo desde Guerrero y pues estoy muy contento para en esta entrevista y poder presentar todas mis obras. ¿Qué te parece si nos regalas un saludo en tu lengua para que la gente escuche cómo se escucha la Muy lengua bien. musgo? Muy bien. Shmaño tzatzon alhum aya tsamsna yo Yonkia yachu witzian na hamatsa yan chana tsian chana na kuitho hamusiko ha kid matsel haya nya amta do mata ya kunta na tsamya hochi shma ya kuntao. Lo que les dije, pues saludo a todo el público, en general los que nos escuchan en el auditorio. Y pues estoy aquí desde Guerrero, he venido y para presentar todas mis creaciones y cantarles unas cancioncitas que he compuesto en Amuzgo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo sería? Les hemos platicado mucho a nuestro auditorio que no siempre las lenguas tienen un saludo como concreto, ¿no? No es como en el español que puedes decir hola y es un saludo genérico. Pero ustedes, los amuzgos, ¿tendrían un saludo genérico o saludan por el momento y el contexto en el que se encuentran? Es un saludo universal, digamos. Es como shumanyu, es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Shumanyu. Shumanyu, Shumanyu. shumanyu. Es una lengua muy difícil, ¿verdad? Sí, muy nasal. Muy nasal. Muy nasal.
Qué maravilla. Y gracias, por ejemplo, Irving, ¿cómo se dice gracias en Amurgo? Kial Oa, Kialoa. Kial Oa. Muchas Kialoa. gracias. Ay, Kial Oa. ¿qué tal mi Amuzgo, ¿Está mejorando? Sí, claro. Mi querido Irving, decíamos que tu nombre, así como se conoce en tu cuerpo, en tu comunidad, es Sanji. 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 Sí. Y eso significa el diablo. ¿Por qué ponerte así? ¿Por qué ponerme así? Porque, bueno, en mi infancia más bien me escapaba de las escuelas y me iba al río, al arroyo Mujer, me iba con los amigos y me la pasaba ahí, ¿no? Entonces me trasladaban de una escuela a otra. Entonces todos mis amigos me decían que era muy travieso y pues desde temprana edad me dediqué a la música, a andar con los señores y a cantarles, porque pues no había rocolas antes, ¿no? Entonces a cantarle a ellos en la noche hasta la madrugada, pues, me dicen así, ¿no? Los señores, Sanji, el diablo. Ay, Sí. qué bueno. Los señores te refieres en dónde, en las cantinas. Ajá, en las cantinas, Órale. en las cantinitas muy chicas, en una casita donde venden cervecita, o donde se reúnen todos los señores, porque me gusta mucho reunirme con ellos, tienen mucha riqueza, te cuentan de lo que han hecho en el día en el campo, cómo está con su familia, ¿Cómo ha sido su vida? su vida, sus terrenos, su sembradío y todo, pues sus amores que quiere, y pues le canto su canción en amuzgo, en español, y pues me invitan también a estar con ellos, a platicar, y pues por eso conozco a muchos señores de mi localidad. Guau. Sí. ¿Cómo es el respeto, no? O sea, la verdad es que en muchísimas de las comunidades el asunto hacia las personas mayores es un asunto de respeto porque les queda clarísimo que la experiencia te da conocimiento y que te permite ser un ser mejor, ¿no? Y aquí de pronto se ha perdido un poco esto. Sí, lo que he visto mucho, bueno, no he viajado tanto, solo he salido partes de Oaxaca y Guerrero. Cuando me invitan a la ciudad, pues he visto mucho a paisanos míos que pues le da mucha pena hablar el amuzgo, ¿no? Entonces a mí me da pena también hacia ellos no hablarlo. Entonces Claro. digo, no deberías de hablarlo, no deberías de hablarlo, es toda tu cultura, es todo lo que te amamantaron, ¿no? Entonces yo pues traigo esta idea de hablarlo, de componer, y más bien sí podría enseñarlo para que no se desaparezca mi linda lengua. Claro. Tú eres un hombre muy joven, pero seguramente tus hijos hablarán a musgo. Sí, espero tener unos buenos hijos y enseñarles muy buenas cosas. Qué maravilla. Sí. Irving, ¿tu lengua materna fue la amuzgo? ¿En esa lengua aprendiste a hablar o en español? No, en Amuzgo, Ok. toda mi familia, mi madre, mi padre, mi familia, gracias, gracias al mundo, mis abuelos todavía viven. Entonces ellos me platican cuentos, crecí con ellos hablándome el Amuzgo, enseñándome cómo trabajar la tierra, cómo cuidar a los animales, en qué, en qué luna sembrar, en qué temporada. Entonces he tenido mucha riqueza en eso y aprendí la musgo desde muy chiquito y ya aprendí el español como saliendo de la secundaria o principios de secundaria. Por ahí aprendí el español ya muy grande. ¿Qué cosa? Ya nos estabas platicando que tú en realidad te inspiras por los entornos de tu comunidad para escribir. Sí, ¿Sobre qué versan en general tu música, además del entorno físico que debe ser precioso, el entorno de la montaña chica? más bien habla sobre esta cuestión, rescato mucho y pronuncio mucho a la mujer. Yo, la mujer, mi madre viví con ella y las mujeres de ella, he aprendido de ellas muchas cosas valiosas como el respeto, el trabajo en sus telares de cintura, en sus huipiles, plasmando todos los cuentos que han conservado en esos códices que se llaman huipiles. Entonces, pronuncio mucho a la mujer en mi música, también el hombre en el campo, la naturaleza, las flores, la fauna, más bien el río, que he crecido con el río, tengo un río muy cerca que siempre me queda como a 10 15 minutos y siempre acudo a ir y a componer ahí o en mi casa o con los señores algún problema, algún asunto un poco importante. Entonces
pues plasmo mucho todo este ser que soy yo, que canto en la musgo pronunciando pues el trabajo valioso de la mujer, también la del hombre y la de una familia unida. Qué maravilla, de verdad, amigos, que ustedes lo vieran hablar. Es un hombre que transmite, de verdad, serenidad. Qué maravilla. Vámonos a un corte y regresamos a seguir platicando con Irving, que tenemos mucho y además escucharlo. Así es. Le recuerdo que tenemos una palabra trivia que es que usted nos diga dónde se habla la lengua musgo, y si responde correctamente esta pregunta se va a llevar el documental Auca, mitología yumana. Y por cierto, esta sinopsis además está conformada por el siguiente texto. Gracias a los héroes culturales se cuenta cómo las artes, la lengua, los animales y los paisajes fueron otorgados por los dioses a los yumanos. Los contenidos de este documental son parte de la exposición museográfica titulada Yumanos, Halkutat, el mundo y la serpiente divina, que fue presentada en el Museo Nacional de Antropología. Vale la pena, ¿eh? Sí. Vamos a una pausa, continuamos. 5604-8229, 5604-7926. ¡Qué bárbaro! ¡Qué música! ¡Qué fuerza! ¡Qué padre canción! ¿De qué habla? Esta se la compuse, pues digo, tengo la fortuna de tener mi abuela, que la quiero mucho, y se la compuse a él. Es una mujer muy callada. He ido a la casa a recibir ese silencio de ella, verla hacerle de comer a sus animalitos, de hacerle de comer a nosotros, sus hijos. Y pues de esa canción habla que es una flor inmarchitable. Es una mujer que vivirá en mi mente y que me ha dado todo lo que yo soy a musgo, y que me perdone por todo lo que yo he hecho. Es lo que habla. Qué maravilla, qué fuerza. Como siempre he dicho, tú puedes escuchar una canción en un idioma que no entiendas, pero te transmite profundamente la música. Por eso bien dicen que la música es un idioma universal. Claro, claro, sí, las notas
sí te hacen vibrar mucho las cuerdas de los corazones, ¿no? Absolutamente. Oye, pero fíjate, aunque hablas de temas tradicionales, el ritmo en el que llevas esa canción no necesariamente es un género tradicional, ¿no? Es como más rockeado el asunto. Es guapangueado, es chilena guapangueado. Mm. Yo aprendí a tocar líricamente, a Ujú. ver a los señores en los rituales, ¿no? Como en el pedimiento de agua, en las fiestas patronales. He visto cómo tocan, ¿no? Entonces aprendí de ellos todos los tonos que le dicen tono chico, tono bajo y tono medio, ¿no? Entonces aprendí todo eso y luego empecé a pues a agarrar la guitarra clásica, que dicen guitarra de concierto, y aprender por mí mismo. Y pues me han dicho mucho que pues tengo un estilo de tocar la guitarra muy diferente, y también las chilenas, ¿no? Entonces es como un ritmo chileno guapangueado. Chileno también es un ritmo, estoy entendiendo. Chilena, Chilena. es Chilena un de ritmo. Oaxaca. Es de Guerrero, bueno, viene de Chile, ¿no? Ujú. Por todo esta Migración. en la migración que hicieron, entonces no llegó todo ese ritmo, ¿no? Que es la chilena, y ya lo fueron transformando un poco, integrando el cajón, la charrasca. La charrasca es la quijada o la mandíbula de un burro o de un caballo, y lo que hace es la percusión, como la risa de la carcajara del diablo. Entonces, por Face me pueden encontrar como Irving Antonio Zangi. Ahí tengo videoclips que he producido como en los años 2013. Vienen reflejado todo mi localidad, mi linda localidad, que es Xochislahuaca, y un poco de mi música. Y pues pueden encontrarme por ahí, y pues son chilenas, boleros y baladas, todo lo que he hecho, y algunas interpretaciones que me piden mis amigos los señores. Qué maravilla. A mí me encanta el guapango, ¿sabes? Sí. Yo creo que es de mis ritmos favoritos. Me parece que tiene un sabor tan distinto. Irving, eh, además de ser un músico, y ya vimos que un músico extraordinario, te dedicas también a la poesía. Claro, escribo mucha poesía, se me da porque pues tengo influencias en la familia artísticas. Mi hermano, mi padre, más bien mi abuelo también me inspira mucho, y le escribo poemas, ¿no? Le escribo poemas al trueno, a las montañas, a mi abuelo, a la tierra, a los animales sagrados que hay allá, el río. Entonces tengo muchos poemas, y estoy escribiendo también cuentos, ¿no? Cuentos como de espíritus, ¿no? El tabayuco, el ser que cuida todas las montañas y a quien se le debe de pedir permiso. Entonces sí, me ha gustado mucho componer y escribir, cosa que se me da, y pues me pone muy feliz al crear y ver los resultados y enseñárselos a mis abuelos y a mis amigos, ¿no? Decirle, oye, ¿qué les parece esto? Y me dicen, órale, pues si es esto, sí. Entonces, bueno, pues lo voy a cantar, a ver, cántalo otra vez, pero bueno, ahí va. Y así es todo esto, y pues son mi primer público, quien los escucha y quien lo jura y dice, está bien. Qué maravilla. Sí, Eso de regresar a las raíces es lo que hay que hacer siempre, ¿no? claro, Porque finalmente lo que refleja son ellos, es tu cultura, tu comunidad, tu entorno. Y ellos pues finalmente también tienen la misma influencia. claro, sí. Influencia. Oye, y fíjate que en repetidas ocasiones te has referido a tus amigos como estos señores, ¿no? Que a los que les cantas. Eh, Es decir, que has formado fuerza, una fuerte amistad con ellos. Pero Sí. también tienes amigos chavos. Son muy pocos, porque en mi localidad, bueno, me gusta donde vivo, cerca del panteón. Vivo cerca del panteón, y pues hay muchos lugares en donde los señores se juntan a platicar. Entonces nos juntamos a platicar. Oye, hola, hola, Zanji, ¿dónde vas? ¿No? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo nos tocas unas canciones? ¿No? O me piden los días de muerto que les vaya a cantar a la tumba de su difunto, a su muertito, ¿no? Y también pues también voy a tocar en 15 años, en bodas. Apenas toqué en una boda este sábado y les gustó mucho, ¿no? Y siempre
llevo esa cultura, ¿no? Cultura de la que soy, canto namusco en español, y también mis bailarinas todas así muy guapas con huipil, ¿no? Las llevo y pues nos presentamos y la gente le gusta mucho. Es algo muy nuevo allá, porque siempre se han presentado grupos de la costa. Entonces esto es como muy nuevo de lo que estoy haciendo, con amigos también, amigos jóvenes, ¿no? Quienes tocan conmigo, pero tengo más amigos señores, con quien puedo platicar, decirles, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Cómo te fue en la siembra? Pues esto, ¿no? Los mapaches se comieron todo mi maíz, y pues a sacar una canción, ¿no? De ahí, a sacarlo con todo lo sucedido, o algo chusco. Es muy bonito, ¿no? Ir componiendo, ir improvisando en el mismo momento, y pues les gusta mucho. Entonces, sí tengo muy buena relación con los señores, y pues, muchos me conocen. ¿Podrías improvisar, por ejemplo, de este momento, de lo que estamos viendo aquí en el radio? ¿Ya habías estado en otras entrevistas radiofónicas? Sí, he estado pues más bien en Guerrero. En Guerrero, Guerrero. claro, en He Oaxaca estado, también has estado, ¿no? no, en entrevistas en radios he estado en Guerrero, en mi propia localidad. Ahí sí me he presentado discos, tengo 2 discos. El primero se llama Te quiero mucho, tierra querida, Xochislahuaca, lo que quiere decir. Entonces ahí compuse varios temas llamados Besito Sabor a Coco, pues influencia un poco esto de la costa, ¿no? De las palmeras, de los cocos, de la mar, ¿no? Entonces escribí Besito Sabor a Coco, pues pronunciando a la mujer amusca muy bonita como flor de azalia, ¿no? Verla en la calle descalza y inspira, ¿no? Y entre otras cancioncitas y otras también muy amorosas que he escrito en el primer disco. Y en el segundo disco es el tema que apenas canté. Lo estoy produciendo, ahorita estoy produciendo mi tercer disco. Entonces estoy con un poco de trabajo, compartiendo con mucha felicidad todo esto, lo que hago. Y pues espero que el público acepte todo lo que hago y que lo comparta, ¿no? ¿Cómo se llama el segundo disco, Irwin? El disco se llama Ave Libertad. Ave Libertad porque escribí un tema llamado Ave Libertad, que una vez fui al mar y dije, soy muy libre aquí porque se diferencia de un hombre que crece en el mar. Es un hombre muy diferente. Y un hombre que crece en la montaña es muy diferente. Es muy triste un hombre que crece en la ciudad. Entonces escribí esa canción diciendo, yo comprendí un ave al pasar que debería de volar, ¿no? Entonces es una canción muy bonita, por ahí lo pueden encontrar en mis redes sociales y a compartirlo. Claro que sí, vámonos a un corte. Vámonos a un corte. Regresamos, 5604-8229 y 5604-7926. Le recuerdo la palabra trivia de hoy. ¿Dónde se habla la lengua amuzgo? Y se va a llevar el documental Auca, mitología yumana. Volvemos. Pueblito mío, yo te vengo a cantar esta chilena mía de mi pueblo Zulca. Entre sus montes y miles de flores y miles de olores en mi pueblo Zulca. Entre sus montes y miles de flores y mis montañas, mis valles
valles, mis montes, es mi vivir. A moscas bonitas, repletas con flores, repletas de amores, en mi pueblo Zulja. A moscas bonitas, repletas con flores, repletas de amores, en mi pueblo Zulja. Bravo, bravo. Qué maravilla, mi querido Irving, qué buena música, qué gran interpretación. ¿Cómo se llama el tercer disco? El tercer disco se va a llamar Lo que tengo yo. Lo que tengo yo. ¿Y sobre qué escribes? ¿Sobre Pues qué escribes? habla de lo que tengo yo, que es mi cultura, mi riqueza, toda esta cosa que siempre presumo, de lo que yo soy, que soy amuzgo, que hablo el amuzgo, frente, sin importar a la gente, no me da vergüenza, lo canto, lo hago con mucho amor. Entonces este disco refleja todo eso, lo presumido que soy. Entonces dice lo que tengo yo. Qué maravilla. Hace rato hablabas de cómo los lienzos en los que bordan las mujeres amuzgas son códices que narran la Códices. historia. Este es un ejemplo, la camisa que traes, que es una camisa preciosa, bordada, de verdad bonita. Ya vamos a subir fotos a las redes, les comentábamos. ¿Este es un ejemplo, Irma? Este es un ejemplo de la creación de la mujer y su arte, que plasma todos los cuentos, ¿no? Todos los cuentos que hubo antes, ¿no? Que aún nos cuentan hasta ahora, todos los cuentos, y pues los plasman, ¿no? Como en mi camisa, ¿no? Como las montañas, como las flores, como los ríos que fluyen allá, ¿no? Entonces los animalitos, ¿no? Todo eso, las mujeres hacen ese trabajo demasiadamente valioso. Claro, absolutamente. ¿Y qué cuenta tu camisa? Ah, O sea, ¿qué es lo que dice o cómo podríamos Yo leer? ya supe, se ven las montañas, absolutamente los ríos y los animales, que era lo que contaba. Las flores también. sí, las montañas, los ríos, y hay algunas que son figuras, como el águila de dos cabezas. Ese es muy de los mixtecos también, ¿verdad? La comparten con la cultura mixteca. Muchas culturas, muchas culturas, muchas culturas. Nosotros tenemos un cuento que es del águila de dos cabezas, que se llevaba a los amuzgos y que una vez planearon una estrategia y que pudieron con el animal. Entonces las mujeres plasmaron el águila de dos cabezas a los telares, a sus huipiles, a los rebozos, a los manteles. Qué hermoso. Hace rato también comentabas, porque la verdad es que siempre que escuchamos a alguien que como tú tiene este enorme orgullo por su lengua y su cultura, siempre queremos como que nos cuente más. Hace rato nos platicabas justo de la profundidad que tiene el pueblo amuzgo como para narrar estas cosas que no tienen una, ¿cómo decirlo? Estas cosas extra reales, ¿cómo decirlo? Sobrenaturales. Sobrenaturales, que no tienen una explicación terrenal. Y los amuzgos creen mucho en este tipo de cosas y rigen de pronto mucha de su vida, ¿verdad? Claro, claro, mucha cultura tenemos. Es como, pues en las fiestas, en los pedimientos del agua, en la sequía, en las sembradías, sí son mucha, como pedir esto con los señores más grandes, ¿no? Ir con los señores más grandes y a aconsejarse. Pero porque tiene una razón de ser, porque hay un ser que mueve esas cosas. Claro, claro que es este ser que nosotros
pues es la naturaleza. Cada ser nosotros es como si fuera una persona, porque nosotros llamamos como al monte, le llamamos Tzatzamde. Eso quiere decir el corazón del monte, ¿no? El señor del corazón del monte. Tzatzamde. Tza es persona, Tzam es corazón, De es monte. Entonces, como decir también Witz on Yahoo. González dice, saludos al invitado. Te preguntan, Irving, ¿cómo se dice gracias en tu lengua? Kialoa. Kialoa. Otra vez. Kialoa. 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 Óndale, mira. Por acá dice Rosa María González de Parque Coacalco, que ponen a la disposición del invitado el centro cultural allá en Coacalco. Se llama Roma, Casa Cultura Roma. Casa Cultura Roma, mandan muchos saludos por apoyar la difusión cultural. Y bueno, aquí deja su teléfono. Vamos a ir a Casa Cultura Roma porque... Oye, sí, oye. Siempre invitan a nuestros invitados, oye, Sí. que nos invitan a nosotros también. Unos mezcales poderosos. Lidia López de Iztacalco responde la palabra trivia donde se habla el amusgo, Guerrero y Oaxaca. Saludos, Irving, dice Lidia. Uy. No, también te mando saludos, Gloria. Y a mí también. Parece bien. Teresa Gutiérrez dice, Amusgos, Oaxaca y Guerrero. ¿Será? Edmundo Vargas, Valle de los Reyes, es donde nos escucha. Dice, felicidades, Irving, saludos. Y no responde la palabra trivia. Mario Alberto González dice, Costa Chica de Guerrero. Como que no estás muy convencido, ¿o sí? Sí. No solo en la Costa Chica de Guerrero, pero sí se habla ahí también. Sí, claro. Eso. Julio César dice, Miguel García de Iztacalco, Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. María Irma Hidalgo, Puebla y Veracruz. No, ahí sí no. María Irma, no. Se te fue, María Irma. ¿Qué pasó, María Irma? Jorge Márquez Torres de Puebla nos llama y nos dice, se habla en el estado de Guerrero. ¿En Oaxaca también? Sí, Sí. hay una variante. Ah, mira. Hay una variante. Y lo que decías de las chilenas, también en la costa oaxaqueña, ¿eh? Que también en Claro. Oaxaca hay costa. Claro, claro, grandes músicos ahí. Y justo en la Sí. Costa Chica también de Oaxaca. Se habla en el estado de Guerrero y Oaxaca. Acuérdense que les hemos platicado muchas veces que la enorme diversidad lingüística con la que cuenta nuestro país justamente se enriquece por eso, porque hay variantes de una lengua. Acuérdense que hay 68 grupos étnicos y tenemos como la idea de que a cada grupo étnico le corresponde una lengua. En este caso, el grupo étnico amuzgo, que le correspondería la lengua amuzgo. Sin embargo, en el amuzgo hay 9 variantes lingüísticas que incluso muchas de ellas no tienen inteligibilidad. Entonces, sí se habla en Oaxaca, sí se habla en Guerrero. Incluso Irving nos decía que pasando la calle hay un amuzgo, o sea, se habla una lengua amuzga que tú no la entiendes, Irving. Claro, sí lo entiendo. Lo que digo es muy diferente. Puedo hablarlo también. Es muy diferente. Solo una calle es la que nos divide de Cosoyoapan y Xochislahuaca. Entonces solo es una calle y pues hablan muy diferente. Nada más pasando esa calle hablan demasiado diferente. Y toda la gente lo entendería como tú. O tú porque tienes hay algunos alguna que no facilidad. Sí, porque tengo la facilidad porque tengo amigos señores. Tengo amigos señores que platican, son cosoyapeños, que a veces lo topo en Xochislahuaca o en el monte, ¿no? Entonces a platicar, ¿cómo estuvo el día? Muy bien, bueno, voy para acá ahorita, llevo un poco de estas cosas, ¿no? Y por eso se te entrenó el oído para escuchar esa Sí. variante y Sí. entenderla más que en el contexto, pues, Sí, ¿no? sí, casi todas las variantes las puedo escuchar. La única es la oaxaqueña. Esa no la Esa no, entiendes. no la entiendo. Sí, Ajá. es muy diferente. Sí. Qué interesante. Oye, de verdad que nosotros creemos que tu enorme, que la profundidad que tienes para platicar y para componer y para escribir y para todo, pues justamente viene de eso, ¿no? De cómo te acercas a la gente grande y absorbes su conocimiento y su experiencia y su sabiduría, y entonces tú que eres un hombre muy maduro, porque además platicábamos de eso, eres un hombre muy maduro, entonces lo apropias en tu vida, intentas además transmitírselo a los más chavos de, a ver, ¿no? Esto es lo que tenemos, esta es nuestra cultura y deberíamos de sentirnos orgullosos. Si todos vieran
de manera cotidiana y de manera orgullosa su lengua y su cultura, estaríamos hablando de otro escenario, porque hay chavos en tu comunidad que ya no la hablan, ¿verdad? Sí. Que ya no hablan la lengua y que además no se sienten tan orgullosos de la cultura. Sí, es muy triste eso, yo lo estoy viviendo. En mi generación hay muchos chavos que tienen ese problema de identidad, que no hablan el amusco, hablan el español. Entonces es muy triste eso y pues yo siempre he dicho, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y vean a mí que yo compongo y hago esto y canto, ¿no? Pues a ti se te da muy bien. Pues también a ustedes, porque pues aquí vivimos y somos de la misma cultura. Oye, ¿y eres un conquistador? Pues de cómo. Su cara. Eres muy enamoradizo, Irving. ¿Tienes muchas novias, Irving? No, solo he tenido dos grandes amores. He ido este camino, pues, viendo a amigos, amigas, artistas y pues con mucho respeto, ¿no? Le extiendo la mano y claro, subimos al escenario, tocamos, al último platicamos, nos pasamos contacto y luego pues planear hacer algo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Las cosas, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué siguen tus proyectos de tu etapa musical, en tu etapa como escritor? Pues todo lo que sigue, pues hay que echarle ganas, pues yo siempre me digo eso, ¿no? Hay que echarle ganas, tío, porque pues para ver todo el trabajo, pues tienes que compartirlo y ahorita pues estoy así escribiendo a rayas y a rajatablas y estoy en eso, ¿no? Estoy Para el siguiente disco, porque el tercero ya lo tienes sí, listo, ¿no? sí, Para sí. presentarlo ya. Para el tercero disco y estoy pensando, pues ya tengo muy bien comprometido mi cuarto disco, Ajá. que lo presento en diciembre, no tengo fecha exacta. O sea, ya lo tienes también súper avanzado, el cuarto disco. Sí, ¿Qué sí. cosa? ¿Y cómo se llama? El cuarto disco, pues no tenemos un título, pero van a ser más interpretaciones y también composiciones mías. ¿Por qué? Porque pues para poder complacerle a mis amigos, ¿Sobre qué? los señores, pues hacer como interpretaciones como Julio Jaramillo, Los Panchos, Los Tecolines, Los Ángeles Negros, hacer unas interpretaciones de ellos, ya que muchos de los señores allá escuchan estas canciones. ¿Y las haces en amusgo o en español? En español, pero me gustaría esa idea de traducirlos en amusco. Imagínate escuchar a Julio Jaramillo en amusgo. Sí. Órale, Eso sería una eso sería un maravilla. hitazo, ¿eh? Pues sí, no sé si no me he lanzado tanto porque pues muchos lo han hecho. Estoy más con mis composiciones, componiendo mis Cosas tuyas. Ajá, y pues algunos grupos por ahí me llaman, ¿no? Oye, está muy buena tu chilenita, oye, ¿por qué no me prestas para interpretarlo? Claro, hermano, eso está ahí. Pues utilícelo para bien, no lo arruines como ya está, ¿no? Entonces, siempre he prestado mis composiciones y pues todo ya están en derechos de autores y todo sin problema. ¡Ay, está padrísimo! Entonces, el tercer disco se presenta ya el 7 de julio 7 para de tu julio. cumpleaños, 7 rapidísimo, de julio. que ya está a la vuelta de la esquina y ya tienes listo casi el cuarto disco. Claro, el cuarto disco casi listo de boleros, va a ser boleros puros, boleros así como Los Panchos, con guitarra y segunda guitarra y voz y coros. Y ya estoy pensando en otro porque mis amigos estos cosoyapeños son buenos músicos de vientos. Entonces le he propuesto ahí a muchos amigos, ¿no? Que quiero hacer algo con ellos, ¿no? Quiero hacer una banda. Es que ellos son orquestas y banda. Entonces pretendo hacer pues composiciones y tocar con ellos y presentar un disco de 8 pistas. Y pues estoy con eso también muy bien pensado, aparte de escribir cuentos y poemas, pues eso es como no tan aparte, pero estoy trabajando en eso, que no tengo fecha como cuando presentarlo. Espero que me inviten a alguna revista o algo para poder publicar algo. Bueno, y también a los guardavoces, ¿no? Vas a venir a presentar el siguiente disco, ¿qué te parece? Claro. Extendemos la invitación con Gracias. mucho tiempo de anticipación. Y entonces viene también la antología de poemas. Los poemas que tú escribes también tienen que ver
con la cuestión social que está viviendo la montaña Sí, la montaña de Guerrero. de Guerrero. Sí, un poco... Como nuestro querido Uber, al que le mandamos un beso enorme. Sí, claro. Estoy un poco en eso, ¿no? Pues más bien de todo lo que a veces no se dice, pues un poco de la política, porque mi pueblo ha sufrido por mucho de política, ¿no? Durante 15 años y ahora otra vez, pues he escribido poemas sobre pues estas cosas de la corrupción, ¿no? Que a veces no me gusta leer mucho porque me amargan la vida. Entonces siempre me gusta escribir sobre los ríos, sobre las montañas, sobre el aire, sobre la fauna, la flora, sobre las mujeres lindas que hay en Xochitlahuaca. Hace rato hablabas de la laguna de Mujer, decías. La laguna de Mujer. Laguna de Mujer, Río de Mujer. Río de Mujer. Arroyo Arroyo de Mujer. Hay un Así arroyo, se llama. claro, hay un arroyo cuando yo iba en la secundaria y no me metía en clases. Me iba... Por eso te decían el diablo. Sí, por eso me decían diablo y me iba al arroyo Mujer a comer mangos, piña, naranja y a pasármela bien. Sí. Qué maravilla. Gracias a eso eres el artista que eres ahora. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad, ha sido un honor conocerte y escuchar tu música. Gracias por acompañarnos, Irving. Muchas gracias a ustedes por la invitación y todo el apoyo. Lengua, ¿qué te parece si te despides con nosotros? Muy bien, muy bien. Pero primero, pues muchas gracias al público que ha marcado y ha respondido a las respuestas, que algunas son correctas y algunas incorrectas. Pero pues por ahí vamos y hay muchas lenguas, hay que leer todas las lenguas, saber que existen y respetar mucho a las personas, las lenguas, ¿no? No verlas muy diferentes, no verlas discriminatoriamente, porque a uno le duele, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que dicen, órale, órale, me ven, y se siente uno un poco como que lo bajan de donde está, ¿no? Entonces creo que todos debemos de respetar eso, quienes somos. Que lo tatsuño, hanha, nandalaya, natawante, canción nahasaya, tatsuño no kunteyo hatsamya, sulha, ninkos oshanamu na kunteyo han, do chatsoho na kunteyo, ni na kulano, no nahamatsa. Tenok ya lo ayo, na kunteyo, no na kutsanchao, na shea, naha, yuya irvin sanji. Quinto na lingkuño hatsam kanta do minkia na nanta nendayo kalal hayo nta liyo ha na kinko na kun le choyo chucho na shoya irvin na Antonio sanji de na kial oayo do shmayo